¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles fueron las áreas geográficas culturales que conformaron el México antiguo. Seguramente ustedes ya se han de acordar, desde la primaria vieron esto, que este México antiguo, o sea, la historia, el territorio que estuvo poblado por estos diferentes grupos humanos desde antes de la llegada, muchísimo antes de la llegada de Hernán Cortés, de los españoles y la colonización, pues este territorio, más o menos a partir del siglo XIX o XX, fue dividido por los científicos, por los arqueólogos, antropólogos e historiadores en tres grandes regiones, pues para facilitar el estudio de estas culturas prehispánicas. Lo que hicieron fue catalogarlas según considerando, creo yo, el factor geográfico, las características del medio ambiente, del entorno y también las características culturales que compartieron los grupos humanos que se establecieron ya sea en el norte, en el centro o en el sur del territorio mexicano, aunque vamos a ver que también en ese entonces no existía México, Estados Unidos, por lo tanto estas grandes regiones culturales del México antiguo, entre comillas, pues sobrepasaban la frontera política entre México y Estados Unidos que hoy tenemos. Y las tres grandes regiones del México antiguo son Oasis América, que ahí la pueden observar, está coloreada de morado, Árido América, de color pues amarillo bajito, y Mesoamérica de color verde. Vamos a comenzar estudiando las características de Aridoamérica. En general, pues podemos decir que, y esto seguramente va a tener mucho sentido para ustedes si consideramos que el norte de México se ha caracterizado por ser pues muy árido y caliente. Estos grupos que habitaron, que se establecieron en el norte de México antiguo, pues eran grupos nómadas que iban de un lugar a otro, que se dedicaban todavía, recordemos que ya estamos hablando del periodo que ya pasamos el protoneolítico, y mientras en Mesoamérica ya se había desarrollado la agricultura y ya habían estado surgiendo grandes civilizaciones con grandes centros urbanos, acá pues en Aridoamérica estos grupos humanos, estos grupos todavía dependían de la caza, se quedaron, por así decirlo, en el arqueolítico, vamos a decirlo, dependiendo de la caza, de la recolección de frutos y semillas, y se movían, eran libres hasta cierto punto, libres como el viento, como dicen. Entonces por eso les hice este meme de la serie de Malcolm. Yo me imagino así, esta referencia encaja para los grupos nómadas del norte del México antiguo. Mírenlo, cazando y recolectando como en el arqueolítico, como un animal. No como el señorito, aprendí a cultivar plantas y ya no necesito salir a cazar. Obviamente haciendo referencia a que en este caso Malcolm estaría representando a los grupos culturales de Mesoamérica, ¿no? Que ya se habían adelantado a los del norte en cuestiones de, de la práctica de la agricultura. Entonces es un meme que me pareció genial y se me ocurrió y dije, lo voy a hacer. Bueno, entonces tenemos con que el norte del México antiguo, que sería Aridoamérica, pues como su nombre lo indica, en gran mayoría es un desierto que es atravesado por grandes sierras montañosas. Y les pongo otra vez el mapa para que ubiquemos más o menos cuáles son los estados que los estados actuales que abarcan este territorio, ¿no? O que abarcaron este territorio. Pues Aridoamérica, como pueden ver, todo lo que está de amarillo, pues abarcó los actuales estados de Sonora, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, toda la frontera norte, incluyendo pues la península, baja californiana, parte de Sinaloa, y luego después tenemos también a Durango, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Y también obviamente los estados del sur
de Estados Unidos. Y ojo aquí, Aridoamérica también fue conocida primero por los pueblos nahuas que habitaban en el altiplano central, como los mexicas, que estaban en el centro del México antiguo. Ellos conocían este territorio de Aridoamérica como la Gran Chichimeca, así le llamaban. Y a los grupos que venían del norte, de ese norte árido y más salvaje y no civilizado, pues les llamaban chichimecas. Entonces aquí les pongo un mapita de esos grupos que para los nahuas eran los chichimecas, que constantemente venían del norte y que eran salvajes. Y ahorita vamos a ver un poquito más, no me quiero adelantar. Pero era desde la perspectiva de los pueblos nahuas, o sea, pueblos de mesoamericanos, que los chichimecas eran identificados como tal. Entonces, curiosamente, chichimeca es una palabra que viene del náhuatl, al parecer. Se han hecho bastantes como intentos para descifrar qué significaba exactamente chichimeca, pero se han ofrecido distintas interpretaciones y hay una que dice que chichimeca viene de la palabra náhuatl chichi, que quiere decir perro, y mecatl, que quiere decir cuerda, y que ya traducida, o sea, recordemos que no son traducciones siempre literalistas, pues chichimeca querría decir, según esta interpretación, los descendientes de perros o linaje de perro o gente perra, por así decirlo, y se les daba este nombre a estos grupos nómadas venidos del norte, por su carácter salvaje, ¿no? Entonces, o indomable. Entonces, así se está volviendo salvaje, así me imagino a los grupos, a los pueblos mesoamericanos, ¿no? Así veían a los chichimecas como meros salvajes, ¿no? Y aún así, fíjense, aunque sí es curioso, ¿no? Porque tenemos como que esa idea de que, no sé, crecimos admirando, claro, a los mexicas, a los tlaxcaltecas también, a todos los pueblos que se involucraron en el proceso de la conquista o la resistencia contra los españoles. Más allá de que se adopte un bando, ¿no? O sea, fue una resistencia heroica, algunos dirían. O sea, fueron grandes guerreros, pues también todos los mayas también. Entonces, es curioso porque los chichimecas, fíjense, para que se den una idea, los chichimecas eran muy temidos por todos estos pueblos mesoamericanos y en ocasiones incluso eran tan temidos, pero a la vez era muy alabada su fuerza, su violencia, su capacidad para la guerra, y a veces algunos señores de los pueblos nahuas pues lo que hacían era buscar como contratarlos, por así decirlo, para que pelearan en sus guerras contra otros pueblos enemigos. Y aquí tenemos un ejemplo de un códice, ya creo que ya es de la época del siglo XVI, más reciente que otros códices. Y aquí vemos como dos señores, no me acuerdo de qué grupo nahua es, pero buscaban como convencer a unos 7 señores chichimecas para que pelearan en sus guerras creo que estos dos señores eran toltecas y buscaban la ayuda de estos chichimecas para hacerles la guerra a los xochimilcas. Entonces eso está registrado en un códice que se conoce como Historia Tolteca Chichimeca. Está muy interesante, lo pueden buscar. Entonces era muy apreciado ese valor, esa belicosidad de los chichimecas que habitaban en Aridoamérica. Y por eso les pongo esta referencia que me hizo pensar en esta referencia de un videojuego llamado Halo. ¿Era un insulto o un cumplido? Un insulto, por supuesto, pero ligeramente respetuoso. Entonces, pienso que aplica perfectamente bien para este contexto histórico, ya que, pues sí, chichimeca es una palabra que, como ya vimos en náhuatl, tenía como una connotación un tanto, pues, negativa, pero también un poquito como de, aún así, los grupos nahuas, pues,
tenían una gran admiración por los chichimecas, por su capacidad para pelear. Entonces se parece mucho al caso de los Elites y su respeto por el Master Chief. En fin, ya basta de referencias a videojuegos, no se vayan a querer poner a jugar ahorita. En fin, algo muy curioso es el hecho de que, como ya lo decía, los chichimecas, todos estos grupos nómadas, cazadores, fieros que venían del norte, tenían por costumbre invadir desde el norte y saquear muchas veces, en constantes ocasiones, en oleadas frecuentes, pues los pueblos o los centros urbanos de los otros pueblos, como de los toltecas, Teotihuacán, de los mismos mexicas. Entonces, fueron constantes, o sea, a lo largo de todos los periodos, ya sea el clásico, el posclásico, etcétera. Entonces eran muy temidos y constantemente los grupos del altiplano central en Mesoamérica tenían que estar al pendiente y cuidarse de esas invasiones venidas del norte. Y yo lo comparo mucho con lo que sufrió el Imperio Romano desde el siglo 100 al 500 después de Cristo. Recordemos que el Imperio Romano se fue debilitando con el paso del tiempo y siempre Roma estuvo como vulnerable a los ataques de esos invasores del norte, como los visigodos, los francos, los sajones, los godos, vándalos, etcétera, etcétera. Y tarde o temprano, bueno, al fin de cuentas lo van a conseguir, van a invadir Roma y el Imperio Romano de Occidente cayó. Entonces es muy curioso como esta idea de invasores del norte, podemos decir que es comparable, porque también en el caso de las culturas mesoamericanas temían esas invasiones del norte de los pueblos más bárbaros. O sea, ustedes recordarán que en varias ocasiones el Imperio Romano se enfrentó en batallas contra estos grupos que venían del norte de Europa. Por eso aquí les pongo como el Imperio Romano diciéndole a los mesoamericanos primera vez. Como digo, entonces los mexicas y los españoles, claro, se enfrentaron en el siglo XVI, ya sabemos, vamos a verlo en la siguiente unidad con mayor detenimiento. Les hice aquí otro meme de los mexicas y los españoles peleándose y luego vienen los chichimecas y salen corriendo, ¿no? Porque como digo, antes de la llegada de los españoles, los pueblos nahuas, los del altiplano central, le temían a los chichimecas, y ya cuando llegan los españoles, me voy a adelantar un poquito, pero cuando ya conquistan Tenochtitlan, todo el altiplano central y la alianza de los mexicas, Texcoco, todo esto, esa región, ellos lo que van a hacer es usar a los mismos indígenas de Mesoamérica para que cuando suban al norte hagan más exploraciones hacia Aridoamérica o hacia la Gran Chichimeca. Pretendieron usarlos como carne de cañón, por así decirlo. Usaron ejércitos de indígenas para conquistar a los norteños. Pero ambos le llegaron a temer a los chichimecas porque eran muy fieros, eran muy agresivos y sus ataques eran muy inesperados. Llegaban de la nada y saqueaban lo que fuera, tanto a españoles como a los indígenas, y masacraban siempre a las caravanas, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y fíjense bien cómo eran qué características tenían estos grupos que se establecieron en Aridoamérica. Pues voy a referirme a los hallazgos de una cueva muy famosa, que es la Cueva de la Candelaria, ubicada en Coahuila. Si no me equivoco, fue encontrada en los años 50 y me referiré a ella como una manera de explorar estas características culturales de los chichimecas. En esta cueva se encontraron, está súper interesante porque se encontraron, fíjense, más de 200 restos mortuorios, o sea, restos óseos en bolsas que estaban como en forma fetal, por así decirlo, y estaban en estas bolsas porque al parecer esta cueva era como un cementerio, por así decirlo, lo que nos deja constancia
de que estos grupos, aunque eran nómadas, tenían costumbres mortuorias y religiosas muy establecidas y tenían a veces sitios como muy específicos para enterrar a sus muertos y vivir su duelo, ¿no? Su luto. Entonces, en esta misma cueva se encontraron así en todos estos restos. De hecho, se encontraron momificados. Fue un gran descubrimiento arqueológico, ya que no fueron momificados a propósito por los chichimecas, sino que por las condiciones de la cueva misma se secaron los huesos y se llegó a incluso la piel se secó y por eso se momificaron involuntariamente. Entonces, aquí tenemos una cabeza de lo que seguramente fue un cazador chichimeca de hace pues más de 1000 años. Entonces vemos aquí, apreciamos algunas características como el tocado, esas fibras vegetales de yuca que tiene de adorno, esas lo que se le llaman como flores ornamentales que están en sus dos lados de las orejas, por así decirlo, que están adornadas con, creo que son piezas de concha, y vemos parte de, pues ahí sí del cráneo, ¿no? Que quedó. Y un dato muy interesante es que en esta cueva de la Candelaria fue encontrado el único perro momificado que ha sido descubierto en México, y de hecho no hay muchos perros momificados de la antigüedad en el mundo, es uno de los pocos. Creo que los otros están, no me acuerdo si en Perú y en Egipto, pero es uno de los pocos y en México es el único, y lo cual también curiosamente nos habla de que probablemente entre estos grupos nómadas de cazadores recolectores del norte del México antiguo se tenía esa creencia o esa costumbre de poner a lo mejor a las... Primero nos habla de la domesticación quizá de los caninos, de los canes, y también nos podría hablar de esta creencia desde hace siglos en el más allá y en la práctica de poner a un perro como acompañante del muerto para que lo acompañe pues al más allá, por así decirlo. También ahí se encontraron restos de herramientas que eran muy utilizadas por estas personas, como los arcos estos como muy largos, si se dan cuenta, otras herramientas de caza, de madera, algunos cuchillos de piedra filosos con mangos de madera. Aquí tenemos una vista más cercana y podemos apreciar también como algunas otras herramientas de madera como punzones también, de hueso si no me equivoco. Y fíjense, chanclas, o sea, sandalias que quedaron conservadas, son impresionantes. A mí me parece impresionante pensar que alguien calzó alguna vez estas sandalias. Y aquí tenemos una imagen final donde se aprecian también algunas prendas textiles con adornos muy geométricos, ¿verdad? Muy típicos de la región. Y en general, ¿qué podemos decir de los grupos que habitaron en Aridoamérica? Pues que se dedicaban a la recolección de alimentos, de plantas, de vegetales como los nopales, lo del mezquites, que son esas que están como un gusanito, no sé si las han visto. También los recolectaban tubérculos como la yuca que es esa que está ahí como que parece jícama partida. También el maguey o el agave. ¿Qué otra cosa? Además, a partir del agave, el maguey se preparaba lo que es el pulque que está ahí en esa tacita que se antoja, ¿no? Y además, pues se dedicaban a la cacería de animales, sobre todo del venado, pero también otros animales como anfibios, aves lacustres, de la liebre, de la codorniz, de insectos como los gusanos, de maguey, ¿no? Y otra cosa muy importante es que esta región, a pesar de tener características tan diferentes de Mesoamérica, los grupos humanos que la habitaron tenían un constante intercambio comercial con Mesoamérica. Les intercambiaban pieles, por ejemplo, de venado, pieles de animales,
piedras preciosas como la turquesa, que es la que está de color azul, y también intercambiaban lo que se conoce como el peyote, que es una planta alucinógena que se usaba para rituales religiosos, para tener visiones, por así decirlo. Y esta planta también la intercambiaban con los pueblos mesoamericanos a fin de obtener pues piezas de cerámica, productos de metal y textiles, como se observan aquí en la imagen. Pero vamos a hablar un poquito más detalladamente de uno de los grupos culturales que integraron la región o la super área geográfica cultural de Aridoamérica. Digamos que cada super área, hablamos de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, son las tres super áreas geográficas culturales. A su vez están conformadas por más áreas culturales distintas, como en el caso de Aridoamérica, que está conformada por el sur de Texas, el área del norte de México, la Apachería, el noroeste de Arizona, la Gran Cuenca y el centro y sur de California. Entonces son 6, si no me equivoco. Y 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y faltó la costa de Sinaloa, son 6. Entonces, vamos a hablar un poquito de la Apachería, que como pueden observar en el mapa, pues abarcaba los actuales estados de Sonora, un pedacito, Arizona, Nuevo México, Chihuahua y Texas. Entonces, vamos a ver unas características que nos van a permitir pues entrar más en detalle de un grupo cultural muy específico de Aridoamérica. Y generalmente, no sé por qué, quizá por las películas de Hollywood, se tiene la idea de que los apaches siempre fueron como muy feroces, ¿no? Creo que aparecen así en varias películas, pero la realidad es que los apaches antes de la llegada de los europeos eran como en este meme que les hice, como un perrito muy tranquilo, o sea, eran muy tranquilos y pacíficos, pero cuando llegaron los europeos y se vieron forzados a pelear porque pues estaban invadiendo sus tierras, ahora sí como el meme, le puse ahí mucho esfuerzo, me gustó mucho cómo quedó este meme. Ahora sí que se convirtieron al fin de cuentas en grandes guerreros, no les quedó otra opción más que pelear y lo hicieron muy bien. Y como les digo, no les quedó otra opción porque recordemos que no solamente los españoles llegaron y no se conformaron con conquistar Tenochtitlan, sino que avanzaron hacia el norte buscando el oro, la plata, los recursos, y van a llegar a invadir todo el norte y apropiarse de ese territorio que va a ser la Nueva España, que va a abarcar hasta el norte, hasta Nuevo México, por ejemplo, Alta California, Texas, etcétera. Y pues esos eran los territorios donde vivían los apaches, por ejemplo. Y además, no perdamos de vista que no solo el Imperio Español conquistó territorios de América, sino también tenemos la llegada de los franceses, que está coloreado de color azul en la parte de Luisiana, y después vamos a ver el avance del Imperio Británico, las colonias inglesas que luego se transforman en Estados Unidos. Entonces los apaches, y no solo los apaches, sino todos los grupos muchos de los grupos de Aridoamérica, constantemente sintieron la presión o el avance de estos grandes imperios europeos, ya fuesen primero Nueva España, luego los franceses, luego los estadounidenses, y luego cuando se forma el Estado mexicano, pues de los mexicanos. Entonces siempre sintieron esa presión y no les quedó otra opción más que tomar las armas. Y específicamente recordemos que al fundarse la Nueva España, al crearse la colonia de la Nueva España, pues el interés siempre fue la plata, ¿no? Se encontraron yacimientos de plata y eso era lo que importaba, el dinero a fin de cuentas. Entonces se fueron creando como estas zonas mineras que conformaron una ruta muy específica que fue conocida como el Camino Real de Tierra Adentro, que como se dan cuenta conectaba ciudades como México, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, ¿qué más? El Parral, Chihuahua, Juárez, El Paso y Santa Fe, hasta Nuevo México. Y si se dan cuenta, atraviesa exactamente esta zona, área cultural de la Apachería, y que estaba ubicada en Aridoamérica. Entonces no les quedó otra opción, pero además de su transformación de ser una cultura pacífica a una guerrera, podemos destacar su forma de vivir. Se vivían en campañas, en tiendas
tiendas que, como pueden observar en esta imagen, están construidas están construidas en forma pues cónica, ¿no? Cubiertas de pieles. Y si no me equivoco, estas se conocían como tipis, o sea, estaban hechas de varas cubiertas de pieles, muy características, ¿no? Es así como que creo que las ubicamos todos. Y también solían vivir o habitar en estas como viviendas semiesféricas o chozas que estaban hechas de ramas y hierbas conocidas como wikiap. Y otra cosa muy interesante es que los apaches, recordemos que el caballo, ya les dije la clase anterior, que sí llegó el caballo sí llegó a cruzar el estrecho de Bering y existió una especie de caballo, ¿no? Un tipo de caballo americano y mexicano, pero se extinguió con el paso del tiempo y por eso las culturas de Aridoamérica y Mesoamérica no llegaron a montar el caballo hasta la llegada de los europeos. Entonces, pero una vez que llegan los españoles, los apaches pues logran domar estos animales, les sientan muy bien y se convierten en expertos jinetes. Entonces esto fue muy problemático para los españoles sobre todo y también para los indígenas del altiplano central que los apoyaban en su avance hacia el norte o en la defensa de sus, vamos a decirlo, carretas de plata que llegaban desde el norte hacia el centro. Pues era un problema también para los rancheros porque atacaban de la nada a los apaches, llegaban con sus caballos y saqueaban, se llevaban botines de muchas herramientas, recursos y también a veces pues los mismos caballos. De hecho hay registros históricos que confirman que a veces llegaban a robarse una gran cantidad de caballos. Entre otras cosas, habría que destacar una cosmovisión religiosa muy compleja. Ellos, por ejemplo, tenían una cosmovisión dualista. Dualismo quiere decir que crecen en principios opuestos que rigen el mundo, como el día y la noche, la vida y la muerte, hombre-mujer, femenino-masculino, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, uno de sus mitos consistía en la siguiente... en la historia de que en un juego de pelota los animales buenos y malos, por así decirlo, se enfrentaron en este juego y los buenos ganaron y fue así como los buenos, representando la luz o el sol, pues impidieron que el mundo fuese sumido en tinieblas eternas y por eso existe el día y la noche. Entonces esa es una de sus historias que confirman esta visión dualista. Aquí tenemos una pieza de cerámica pues de esta región de Aridoamérica, la cual es muy interesante porque aquí vemos representado lo que es un chamán. Vean nada más qué detalles, es muy interesante esta pieza. Un chamán que está fumando, probablemente está consumiendo el llamado toloache, si no me equivoco. El toloache era una plantita pues muy alucinógena, contenía una sustancia alcaloide muy tóxica que les hacía tener visiones y de alguna manera la usaban para entrar en contacto con sus divinidades. Y aquí vemos en esta otra imagen cómo se aprecia que todas estas imágenes se han interpretado como un ritual chamánico de los chichimecas. Entonces vemos cómo aquí están bailando, se refleja movimiento después de haber consumido el toloache. Y vemos cómo ya el chamán, al parecer, fíjense bien cómo se van cambiando sus rasgos, como que le sale un cuerno y tiene a su lado como unas figuras de animales. Vemos ahí como no sé si lo alcancen a ver, pero creo que es un pájaro o algo así, no me acuerdo muy bien, pero empieza a cambiar la realidad y ahora fíjense bien, ahora su cara se transforma y es zoomorfa, es decir que tiene apariencia de animal, ya no es de hombre, porque ya está entrando a ese mundo sobrenatural, ¿no? Está dejando pues la percepción humana y vemos nuevamente que está acompañado de animales como un pájaro y una serpiente cuernuda. Y finalmente vemos que se funde con esta realidad sobrenatural, inmaterial y que pues ya consiguió su objetivo.
Generalmente los chamanes eran muy respetados en los grupos chichimecas, eran muy respetados, y ellos pues realizaban estos rituales, estos viajes, por así decirlo, astrales, eh, pues ahora sí que lo hacían con varios propósitos. Lo hacían para tener contacto con sus divinidades, para encontrar, por ejemplo, presas de animales, para impedir la lluvia, para actos adivinatorios o de sanidad sobrenatural. Es muy interesante. Aquí tenemos la plantita esa del toloache que consumían los chamanes para entrar como en trance. Y entre otras de sus creencias religiosas estaba la del coyote como una deidad astuta a la que se le atribuía el mal en el mundo. Y bueno, ahora sí que hay más áreas culturales que conformaron la super área geográfica cultural de Aridoamérica. Y podemos decir, por ejemplo, podemos hablar un poquito más de estas áreas culturales que estaban en las costas, como la costa de Sinaloa y la península de Baja California. De estas podemos destacar que los Homo sapiens que la habitaron, pues se dedicaban, aprendieron a practicar la pesca y la caza de mamíferos pues marinos, como aquí vemos, ¿no? Imágenes de una totuaba, de una nutria, también en la costa de Sinaloa era muy consumida la tortuga caguama, y también llegaron a desarrollar una cultura marítima que les permitió pues navegar y construir en estas barcas o balsas de carrizo. Entonces, además llegaron, como digo, tenían un intercambio comercial muy importante con Mesoamérica. Intercambiaban algunos productos por maíz, como la sal y las pieles de animales. Y además, por ejemplo, en la zona del centro y sur de California fue una de las más habitadas de Aridoamérica, y tenían por costumbre consumir alimentos como bellotas, a partir de las cuales preparaban como una masa que parecía como pan. Y ahora vamos a hablar de Oasis América, que es una de las es como una fase intermedia entre Aridoamérica y Mesoamérica, y es un área cultural o super área geográfica cultural, perdón, que surgió más tardíamente, que abarcó un periodo del 500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, con la llegada de los españoles más o menos. Y vemos aquí también que estaba conformada por varios grupos culturales o áreas culturales más pequeñas, como la del Anasazi, Mogollón, Jojocam, Patayán, Fremont y las Trincheras. Esas eran las áreas culturales que conformaron Oasis América. Y en general podemos decir que las culturas que la conformaron a Oasis América se caracterizaron por una sofisticada producción de cerámica, por la construcción de centros urbanos y por la práctica de la agricultura. Tenían un intercambio comercial mucho más intenso que los grupos que habitaban en Aridoamérica. Tenían tenían un intercambio comercial muy intenso, y de hecho se ha propuesto que originalmente los grupos que habitaron estas regiones de Oasis América provenían de Mesoamérica, pero no llegaron como estaban distantes geográficamente hablando de Mesoamérica, pues llegaron a conformar nunca llegaron a formar parte de Mesoamérica por lo mismo, por estar separadas geográficamente, y porque también se adaptaron mucho a la zona desértica más típica de Aridoamérica. Entonces, como les digo, es una fase intermedia, pero a diferencia de los que habitaron en Aridoamérica, ellos sí desarrollaron la agricultura y cerámica y los centros urbanos. Entonces como que quisieron imitar esas prácticas de los mesoamericanos, y por eso les pongo este meme de Invincible. Mira lo que hacen para imitar una fracción de nuestro poder. Esos serían los mexicas, o no sé, cualquier grupo de Mesoamérica refiriéndose a los de Oasis América. Y aquí tenemos nuevamente, les pongo
el mapa de Oasis América y sus respectivas áreas culturales, vamos a enfocarnos en la cultura mogollón, que es la que está de color naranja. Y en esa cultura, en esa área cultural llamada mogollón, no sé si lo sepan, pero ahí es donde hasta la fecha es la única área de Oasis América que en la actualidad pues aún conserva a indígenas que llamamos mexicanos. Sobre todo, seguramente se acordarán de los rarámuris o de los tarahumaras, que son muy conocidos por su gran capacidad o resistencia para recorrer grandes distancias. Y algunos de ellos han ido a competencias, ¿no?, internacionales pues, de atletismo, de resistencia, de caminatas o maratones por lo mismo. Y bueno, en cuanto a la cultura o el área de Mogollón, vamos a hablar de un centro urbano muy, muy reconocido. Creo que también es patrimonio de la humanidad. No sé si han escuchado de Paquimé, también se le conoce como Casas Grandes. Y es impresionante, vean nada más, esa es una vista aérea de este recinto arqueológico que ha quedado, que creo que, si no me equivoco, se construyó como en 900 después de Cristo y estuvo habitado hasta el 1350, más o menos, un poco antes de la llegada de los españoles. Llegó a contar con mucha gente, entre 2000 y 3000 habitantes, y era un centro urbano realmente muy sofisticado. O sea, como les digo, es una fase intermedia entre Mesoamérica y Aridoamérica, porque quizá no es tan extenso como otras ciudades o centros urbanos de Mesoamérica, pero realmente sí estuvo muy habitado para estar en el norte del actual México, o sea, del México antiguo en realidad, y tenía varias características, o tiene varias características que nos permiten identificarlo. Por ejemplo, vean nada más en la esquina inferior de la izquierda, vemos que uno de sus rasgos de Paquimé o Casas Grandes son estas puertas como en forma de T. Estaba construida de muros hechos de adobe, perdón. Estaba hecho de adobe. Tenemos muchos muros y además contaba con varias instalaciones muy interesantes, como aquí podemos observar estas canchas de pelota también. También se practicaba aquí el juego de la pelota en estas canchas que tienen forma de I. Vean nada más que interesante. Y esta vía aérea, pues ahora con mayor perspectiva, nos permite ver casi todas las partes que conformaron este centro urbano, los edificios. Vemos, por ejemplo, me voy a ir bueno, vemos ahí en la parte superior, la flecha más superior, vemos algunos fogones de agave que se usaban como para cocinar alimentos. También vemos ahí abajito, vemos el montículo de la cruz. Luego hasta abajo vemos ahí dice I-shaped ball courts, que son ahí las canchas de los juegos de la pelota. Había dos. Vemos también varios montículos, el de la serpiente, el de las ofrendas o sacrificios. Les faltó señalar el del pájaro, creo que se llama. Y también, muy importante, te contaban con un sistema de drenaje, o sea, como canales de drenaje, lo cual es muy impactante, ¿no? Porque luego se comenta mucho el hecho de que los mexicas pues tenían sus canales de riego, que tenían también su drenaje, ¿no? Pero también acá en Oasis América pues también contaban con un sistema de distribución hidráulica, con fogones, con silos que no eran sino graneros para almacenar los alimentos. Entonces realmente era un centro urbano impresionante. Aquí se producía la cerámica con este tipo de adornos, con motivos religiosos. Casi siempre hay referencias a deidades, a prácticas religiosas. Por ejemplo, aquí vemos una escultura, una efigie, una vasija de efigie, y vemos cómo representa la fertilidad. Pues vemos ahí a una mujer que está sentada sobre otro ser humano. No les voy a explicar de qué se trata, ya saben de qué se trata. Hace una referencia a la fertilidad. Fue localizada en Paquimé también
esta pieza de metal que estaba como una ofrenda en la cancha de juego de pelota. Y pues eso sería en cuanto a la cultura, el área cultural de Mogollón. Hay otras, obviamente. Quizá podríamos mencionar la Jojocam, que es la que está en el mapa aquí, color moradito, y cuyos centros urbanos más importantes fueron Casa Grande, Pueblo de los Muertos, Snake Town, entre otros. Y la cultura o el área cultural de Jojocam se caracterizó por tener una producción de cerámica muy sofisticada también, y por dedicarse a la agricultura, como el cultivo del algodón, o cultivo y recolección de algodón, también el tabaco, el maguey o agave, el maíz, el frijol y finalmente la pitaya, que es la que está de rosita. Y finalmente ahora sí llegamos a Mesoamérica. No vamos a hablar mucho, esta la voy a ver. Quise darle más énfasis a Aridoamérica, ya que casi no vamos a hablar de lo que ocurrió ahí en Aridoamérica en la siguiente unidad. Y Mesoamérica lo sintetizo porque lo vamos a comenzar a ver la siguiente clase con mucho mayor detalle. Mesoamérica, pues es, ahora sí que ustedes ya saben que aquí es donde nacieron y se desarrollaron las culturas del México antiguo, que son más conocidas no solo en México, sino por todo el mundo, como los mayas, los toltecas, los mexicas, etcétera, etcétera. Entonces, Mesoamérica estuvo poblado desde el 2500 antes de Cristo, y pues ya sabemos que después va a sucumbir hasta la invasión española, ¿no? La conquista española. Aquí en este mapa se identifican varias regiones o áreas culturales que conformaron Mesoamérica, pero está más complicado. Sin embargo, lo quise poner porque creo que muestra una mayor variedad o un enfoque más diverso de las culturas que conformaron Mesoamérica, pero para propósitos de este curso vamos a usar más bien este mapa, donde vemos que Mesoamérica estuvo conformado por 6 grandes regiones: norte, occidente, centro, golfo, Oaxaca y sureste. Y en general podemos decir por el momento que todas estas civilizaciones compartieron algunos elementos culturales muy distintivos, como lo fueron, vamos a irnos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces vemos que compartían el uso de 2 calendarios, un calendario ritual adivinatorio con un calendario solar o civil, por así decirlo, que está ahí representado en parte nada más, en la famosa Piedra del Sol, que compartían una religión politeísta que tenía por deidades principales al dios del agua, Tlaloc, y a la serpiente emplumada, que era Quetzalcóatl. Ahí los vemos de rojo y de azul, y que además se distinguieron por la escritura jeroglífica y escribir o llevar registros en códices que se elaboraban de papel amate o piel de venado. También vemos que en casi toda Mesoamérica se llegó a practicar el juego de pelota, que tenía una connotación religiosa muy profunda. También vemos que aquí surgen también ya los estados teocráticos, con un gobierno con diferencias o grupos sociales diferenciados, o sea, relaciones desiguales. Vemos la construcción en la mayoría de pirámides escalonadas, y además no solo de pirámides en el sentido arquitectónico, sino también social. Había estratos sociales, había una sociedad jerarquizada. Vemos que también se compartía el consumo del maíz, pero sobre todo en prepararlo mediante el nixtamal, ¿no? Lo cual es esa preparación que permite hacer pues la masa para las tortillas, lo cual pues lo seguimos practicando, ¿no? El consumo de tortillas se sentaron sus precedentes desde el México antiguo en Mesoamérica. También el consumo del pulque, la agricultura principalmente de maíz, de la calabaza, del chile y el frijol, y finalmente la construcción de chinampas, ¿no? Donde también sembraban gran variedad de vegetales. Y esos serían todos los rasgos.
Espero que hayan disfrutado mucho la clase. Hasta aquí lo vamos a dejar. Les deseo un excelente día y les mando un fuerte abrazo. Adiós.